Igual, bienvenida. Le doy la bienvenida a la doctora Samantha López Guardiola, mi maestra, doctora, experta en el tema, que ha escrito varios libros, artículos, y que sé que vamos a aprender y a conocer más sobre el tema. Sin más, le cedo el uso de la voz de nueva cuenta a la licenciada Karina Borbón. Gracias por sus palabras, magistrada Flora. Sin duda, el tema que hoy nos reúne es fundamental y de gran trascendencia. Por ello, es un honor contar con la presencia de nuestra ponente el día de hoy, agradeciendo sinceramente a la doctora Samantha López Guardiola por su generosidad al compartir sus conocimientos y su valiosa experiencia, y me permitiré dar lectura a una abreviada semblanza curricular. La doctora Samantha Gabriela López Guardiola es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en Amparo y Garantías Individuales, egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. En el área laboral fue asistente jurídico de la agregaduría de la PGR en San Diego, California, agente del Ministerio Público de la Federación, desempeñándose como auxiliar del Procurador General de la República en el estado de Baja California, integrante del equipo de transición del Ejecutivo Federal del licenciado Enrique Peña Nieto en la Comisión de Seguridad y Justicia, integrante del grupo de expertos en temas de ciencias penales del INACIPE para proyectos especiales, directora de la Academia de Policía de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, subdirectora académica de la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro ARTS-PC, Policía Federal, integrante del equipo multidisciplinario para la profesionalización de la carrera policial en la Policía Federal, docente en el proyecto de especialidad de CIDEPOL, Sistema de Desarrollo Policial, docente y conferencista en el ámbito de seguridad pública, en especial en temas de Subsemun y FASP, implementación del servicio profesional de carrera policial, prevención del delito y derechos humanos, y se ha desempeñado como analista en temas de seguridad pública y política criminal, principalmente para Grupo Imagen Televisión. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre otras. Entre sus publicaciones tiene El manejo de datos personales en Estados Unidos, de la revista Criminogénesis, Feminicidios, Mujeres en el Olvido, de la revista Código Topo, revista especializada de Cadena 3, La fallida estrategia de seguridad pública, de revista Confluencia 21, revista de pensamiento político, La violencia contra las mujeres en el Estado de México, de la revista Criminogénesis, revista especializada en criminología y derecho penal, entre otras. Como libros electrónicos tiene Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Entre sus libros tiene Violencia contra las mujeres y derechos humanos y participación en la obra de temas selectos del derecho a la igualdad. Bienvenida, doctora Samantha, gracias por acompañarnos. Primeramente le solicitamos amablemente a nuestros asistentes que sus micrófonos permanezcan silenciados durante la exposición para evitar ruidos de fondo, y también los invitamos amablemente a encender sus cámaras para generar un entorno más cercano y de interacción. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a nuestra ponente para el inicio de su disertación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, licenciada Borbón, magistrada Flora y al titular magistrado Moreno Sada por esta invitación que de verdad me llena de alegría el poder tener este conversatorio con ustedes. Ustedes que son gente muy profesional y muy capacitada en diversos temas, principalmente en la administración de justicia administrativa. El tema de hoy, este conversatorio lo vamos a dirigir de la siguiente manera. Son más o menos 45 minutos, 40 minutos de exposición, y después dejamos unos 15 minutos para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacernos. Me gustaría empezar con hacer
un pequeño panorama, plantear un pequeño panorama de cuál es la postura del derecho administrativo y a dónde se encuentra esta intersección con el derecho constitucional y los derechos humanos. Toda vez que el derecho administrativo se encuentra presente en nuestras vidas, desde antes de nacer y hasta después de morir, pues básicamente nuestra vida está atravesada siempre por el derecho administrativo. Es importante encontrar este equilibrio entre las asimetrías de poder entre gobernado y gobernante cuando se presentan temas sustantivos, como es justamente el derecho administrativo, desde la perspectiva de género. Entonces, porque ustedes tienen una serie de preguntas que se tienen que hacer cuando les llega cualquier caso, cualquier situación, ya sea en un juicio contencioso administrativo, ya sea en un amparo indirecto, que ustedes tendrán que resolver desde, se pretende, desde una óptica de perspectiva de género. La pregunta en particular sería, ¿cuándo tenemos que juzgar, ustedes los juzgadores, con perspectiva de género? Bueno, la respuesta sería siempre, tomando en cuenta que cuando a ustedes les llega un asunto, lo primero que se tendrán que preguntar es que si de este asunto se puede visualizar que exista alguna asimetría de poder, alguna cuestión de género, alguna cuestión de discriminación, alguna cuestión de estereotipos, violación de derechos humanos, una norma que sea aparentemente neutra, pero que en realidad no lo sea. Entonces, atendiendo a el planteamiento de cuáles son los elementos para juzgar con perspectiva de género, estas serían las primeras preguntas que ustedes se tendrían que plantear para poder resolver desde la óptica de perspectiva de género. Antes de esto, de entrar a la esencia del tema, me gustaría exponerles muy brevemente cómo es que llegamos a esta parte de esta evolución en tema del derecho, ¿no? Y por qué llegamos a esta aplicación, qué es lo que hace necesario el juzgar con perspectiva de género. Bueno, me gustaría brevemente mencionarles que el tema de las mujeres y de grupos vulnerables no ha sido observado, no ha sido tomado en cuenta en la historia de la humanidad de manera genérica. Para empezar, recordemos que, por ejemplo, en el Imperio Romano y otros imperios, no todos éramos ciudadanos, no todos teníamos la calidad de ciudadanos. Las mujeres no gozábamos de los derechos de ciudadanía ni de votar, que son derechos civiles y políticos esenciales. No teníamos el derecho a la propiedad privada, no teníamos derecho a heredar si no era con la autorización del esposo o del hermano o del padre. No teníamos derecho a asistir a la escuela más allá de la escuela primaria y elemental. Y estas condiciones de vida todavía desafortunadamente se presentan en algunos lugares del mundo en donde las mujeres, como en Irak, por ejemplo, en la actualidad, no tenemos derecho a asistir a las universidades. Por tal motivo es que en el siglo pasado, la ONU se da a la tarea de reconocer que existe una gran disparidad en el desarrollo de la humanidad respecto de las mujeres en particular. Desafortunadamente, esta disparidad no es exclusiva de las mujeres. Por supuesto que tenemos grupos que también el reconocimiento de sus derechos ha sido de muy reciente desarrollo, como es el caso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que por siglos la humanidad no los reconocimos como sujetos de derechos, sino que los veíamos como esos personitas que teníamos que cuidar, proteger, que por supuesto es nuestra obligación, pero que el juzgador lo que tenía
en mente al momento de juzgar era que lo tenía que proteger de cualquier situación que lo pudiera poner en situación de vulnerabilidad. Sí lo tenemos que hacer eso, por supuesto, pero también tenemos que reconocer que ese niño o niña o adolescente es un sujeto de derechos. Entonces, cuando hacemos esto, ya lo vemos al justiciable de una forma diferente, de una forma distinta. Lo mismo sucedía con los derechos de las personas de la tercera edad, por ejemplo, con los derechos de las personas migrantes, con los derechos de las personas con capacidades diferentes y con los derechos de las personas que pertenecen a los grupos lésbico, gay y los que se les sumen recientemente, ¿no? Entonces, cuando abordamos el tema de los derechos el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en consonancia tenemos que reconocer que existen otros grupos que también se encuentran en situación de vulnerabilidad y que personas que pertenecen a esos grupos pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad en ciertos momentos de su vida. Luego, entonces, justamente lo que encontramos es que, bueno, afortunadamente en el siglo pasado se nos reconoce ya finalmente el derecho a votar y ser votadas y a ser ciudadanas. Primero que nada, en los años 50 en nuestro país se nos reconoce ese derecho político, cívico-político, que es imperante para poder ejercer los demás derechos. Y posteriormente se nos reconoce en 1975, 74, perdón, el derecho a la igualdad, en donde en el artículo 4 en nuestra Constitución se reconoce que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esto es un avance que se puede ver a través de los siglos con una óptica interesante de perspectiva de género, toda vez que hasta esa época lo cierto es que teníamos el derecho en general, la producción del derecho, de las normas en general, eran desde una óptica masculina. Es por eso que es importante que en esta conferencia en 1994, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de la ONU, se reconociera la condición de las mujeres como un factor para el desarrollo y el reconocimiento de esta asimetría de poder en la humanidad. Y obviamente se reconoce y se recomienda, por supuesto, la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas y los programas de gobierno. Entonces, estamos hablando que este tema se introduce al Corpus Juris Internacional en 1994, lo cual, si en México nos llega, por así decirlo, a partir principalmente de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se da en 2011 y que esta reforma es el parteaguas para introducir ya con una óptica distinta el tema de los derechos humanos a nuestro campo normativo, y no nada más a nuestro campo normativo, sino digamos, y ojalá y así sea, a nuestra forma de pensar en lo general. Entonces, esta reforma da pie a que nuevas perspectivas, nuevas ópticas, nuevas formas de pensar, de replantear las normas, de replantear las formas de juzgar, pues se empiecen a permear. Obviamente este cambio no ha sido sencillo. Y entonces, resumiendo, vemos que de 1994 a 2011, pues tenemos ahí algún atraso, ¿no? De algunos, digamos, básicamente más de 20 años, casi 20 años. Entonces, sí, 17 años más o menos en nuestro país, ¿no? Entonces, pero bueno, lo bueno es que ya está en México desde 2011 y tuvimos una fuerte tarea como gobierno, principalmente nuestro alto tribunal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, para incorporar y trabajar desde una óptica distinta el tema de lo que anteriormente se llamaba garantías individuales y que en 2011
lo incorporamos a nuestra Constitución, el artículo primero, con el título primero, que es de los derechos humanos, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, también se nos reconoce que, bueno, todo, la igualdad y la no discriminación. Cuando hablamos de justamente la perspectiva de género, nos tenemos que referir también indistintamente a hablar del tema de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque, pues justamente la igualdad y no discriminación es ese principio constitucional que va a atravesar todo el entramado normativo de nuestro país, que busca justamente que las personas no sean discriminadas, ya sea por raza, color, sexo, religión, por cuestiones de embarazo, por cuestiones migratorias, es decir, por ninguna situación. Y eso se aborda, como ustedes lo saben, en el artículo primero constitucional y posteriormente, bueno, ya tenemos incluso un tipo penal que se incorpora en el Código Penal Federal, que es la discriminación. Desafortunadamente, son temas a veces que son difíciles para verdaderamente llegar a materializar y reconocer cuando nos encontramos en una situación de discriminación, pero sí tenemos que observar de manera genérica que nos podemos encontrar en temas o situaciones de discriminación prácticamente en cualquier momento de nuestra vida. Y nos encontramos, por ejemplo, con normas que son aparentemente neutras, pero realmente no lo son, y que han sido elaboradas con esta óptica masculina, que bueno, lo cierto es también que nos tenemos que ubicar en un contexto de tiempo, modo y circunstancias. Y este tiempo, modo y circunstancia, pues nos hace ver, nos hace reconocer que no es que forzosamente se quisiera discriminar, digo que se hiciera con objetivo, ¿no? Discriminar a las mujeres y a los grupos, personas que se encuentran en situaciones de grupos vulnerables, con un afán de hacerlo, sino que, pues, digamos que así se fue desarrollando la vida, ¿no? La historia de la humanidad. Y pues bueno, alguien tenía que estar, digamos, a cargo de todo del desarrollo de la humanidad. Y por supuesto que siempre hubo mujeres y siempre hubo otras personas involucradas en el desarrollo de la humanidad y que, como son las personas mayores, que en muchos grupos culturales se les reconocía no nada más su fortaleza emocional y su conocimiento y su experiencia, sino que se les tenía con una especial, digamos, postura dentro de estos grupos sociales para tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos de que la visión de la norma ha sido masculina, bueno, es porque también quién ha estado involucrado o quién ha estado en el poder más tiempo ya sea en las culturas y demás, pues vemos preponderantemente la institución de los caballeros, ¿no? Entonces, bueno, realmente en nuestro país, por ejemplo, es hasta la época de los 90 cuando empezamos a hablar de incorporar a las mujeres a la política de manera más recurrente, ¿no? Y entonces nos encontramos que entonces hablamos de cuotas de género, que es un punto que se empieza a desarrollar en los años 90, y entonces se hablaba que, bueno, por lo menos el 30% de las candidaturas la tuviéramos las mujeres. Y bueno, desafortunadamente las mujeres también ahí tuvimos algo que ver con el tema en México, la Ciudad de México, hubo elecciones y dos mujeres ganaron las elecciones para me imagino que alguna delegación, si no es que mal recuerdo, y estas mujeres al momento de haber sido electas, pues le cedieron su lugar al esposo. Entonces, pues al final de cuentas, no fueron las mujeres las que estuvieron administrando o hicieron sus tareas, ejercieron las tareas gubernamentales a las que fueron electas, sino que por el contrario, o sea,
fueron electas ellas, pero se lo cedieron a un caballero, ¿no? Entonces, desde esa visión, hemos tratado de transitar hacia una igualdad, digamos, sustantiva, una igualdad material. Fácil el camino no ha sido. Los órganos jurisdiccionales han implementado diversas formas, métodos para incorporar a más mujeres en el tema de juzgar, en el tema de judicial. Y bueno, hoy vemos involucradas más mujeres cada vez en temas políticos, judiciales, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado a ir cambiando esa perspectiva, esa visión de las normas que anteriormente exclusivamente era una visión masculina, o básicamente era una visión masculina, ¿no? Entonces, a raíz de esta reforma del 2011 en materia de derechos humanos, incorporamos este tema de igualdad y no discriminación, que, dicho sea de paso, se ha desarrollado profundamente por diversos autores, John Rawls, etcétera. Tenemos grandes tratados y grandes análisis, ¿no? Académicos en este tema, que no es un tema sencillo. Nos podemos poner a analizar, por ejemplo, igualdad y no discriminación. Y, por ejemplo, aplicado a lo que es un tema que ustedes me parece que analizan recurrentemente, como son todos esos procesos administrativos en materia de seguridad pública. Estoy segura que ustedes están familiarizados con el tema de que, pues no, a las mujeres no se nos trata igual en estas áreas de seguridad pública que a los hombres. eh, que no se nos, por ejemplo, no se les reconoce a las mujeres en temas de derechos de familia, las situaciones diversas y complejas por las que a veces tienen que pasar, por ejemplo, hablando de embarazo, hablando de maternidad, hablando de posparto, hablando de los derechos que tiene una mujer justamente después de dar a luz en el pauperio, etcétera. Los temas por ejemplo, el derecho a la lactancia, los tiempos de cuántos recesos tiene para la lactancia y que no sean tomados o considerados como tiempo de trabajo. Entonces, este tema del género, que finalmente a raíz de, reitero, de esta reforma del 2011, se va incorporando un poco a poco a lo que es nuestro ordenamiento legal, nos permite ponernos los lentes de una visión distinta de lo que es juzgar y una visión distinta de lo que hemos conceptualizado como mujeres y como hombres y cuál es nuestro rol en cada uno de, ya sea que seamos hombres o seamos mujeres. Entonces, el género en particular es un conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo, a partir de su anatomía. Entonces, tenemos muchas autoras y autores en este tema y que han analizado y llegado a la conclusión que finalmente es una construcción cultural, ¿no? Y toda vez que la misma sociedad nos impone ciertos atributos que tenemos o ciertos roles que tenemos que juzgar, que desempeñar de acuerdo a nuestro sexo. Entonces, de una manera, digamos, natural, ¿no? Pero bueno, pues hay una autora que a mí me encanta que publicó un libro que se llama La mujer no nace, sino se hace. Y creo que, bueno, pues en ese tema muchas de las damas que hoy tengo la fortuna de que estén presentes en este conversatorio, tal vez estén de acuerdo conmigo, ¿no? A nosotros nos vamos formando como mujeres en el transcurso de la vida. O sea, sí, somos mujeres de nacimiento, sí, pero lo que hacemos, las actividades, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, etcétera, nuestro rol dentro de la familia, y bueno, eso no es negativo, eso es lo que también tenemos que, me parece que abordar el tema de hoy.
no quiere decir que porque hablamos de perspectiva de género nos tenemos que subir al ring y vamos a pelear hombres contra mujeres. Definitivamente ese no es el objetivo. Yo considero que toda la sociedad siempre necesitamos de todos para poder conformar una sociedad lo más armónica posible. Y no nada más eso, sino que tanto las capacidades de un hombre como de una mujer son verdaderamente necesarias. Y el valor de la familia también es muy importante dentro de la sociedad. Y bueno, pero bueno, hablando de la discriminación, ¿no? ¿Qué deriva de la construcción cultural de la diferencia sexual? Esa es, yo creo, una pregunta que nos tenemos que plantear, ¿no? Y una óptica es que el derecho debe ser una herramienta que asegure a las personas que gocen y ejerzan sus derechos en un plano de igualdad y no discriminación, no dar un trato diferenciado e injusto. Eso es lo que justamente, digamos que podríamos resumir en el tema de igualdad y no discriminación. Por ende, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, justamente la labor de ustedes, las autoridades jurisdiccionales en materia administrativa, pues es fundamental, toda vez que ustedes tienen que velar porque las normas jurídicas que conllevan en una forma implícita o explícita un trato desigual basados en concepciones desfavorables sobre el género, pues no sean aplicables. Aun cuando yo sé que ustedes, como en materia administrativa, pues tienen, ¿no? Todo un conjunto de normas que los obligan a llevar a cabo una serie de pasos para llegar a una sentencia, ¿no? Y como es justamente la valoración de la prueba. eh, y bueno, en ese aspecto, por ejemplo, también cuando hablamos de perspectiva de género, nos habla de cómo se debe de valorar la prueba, qué óptica qué lentes nos tenemos que poner al momento de valorar la prueba. Y pues justamente esos lentes tendrían que ser preponderantemente los lentes de perspectiva de género. Y de esta manera, tratar de eliminar en la medida de lo posible la desigualdad y la discriminación que padecen las personas a consecuencia de la construcción cultural sobre la diferencia sexual. ¿Y a qué me refiero, por ejemplo, específicamente? Cuando a ustedes les llega un tema de migración, ¿no? Que quizá una persona está detenida en una estación migratoria y esta persona pertenece a un grupo de la comunidad lésbico gay. Y es que sea un hombre, pero es un hombre eh, eh, gay. Y entonces si lo van a poner en una área, pues nada más hay área de hombres y de mujeres, ¿a dónde lo vas a poner? Entonces, realmente eso, ¿qué es lo que le genera a esta persona? ¿No? Entonces ahí es cuando vemos la transversalidad en tema de derechos humanos, o sea, es una persona migrante que, que por sí mismo eso se considera que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que además, por pertenecer a este grupo lésbico gay, pues lo van a poner, si es hombre, obviamente en el área de los hombres, en donde puede ser, pues, sujeto de bullying, de maltrato, por decirlo menos. Ojalá y no pase otra cosa peor, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, también tenemos que hablar desde la política pública. ¿Cuáles son los retos de las políticas públicas en materia de perspectiva de género? Las instituciones únicamente tienen áreas de hombres y de mujeres, baños de hombres y de mujeres. Y cuando nos encontramos con una situación como esta, en donde tenemos que poner, quizá ustedes tienen que poner medidas cautelares para proteger a la persona, ¿qué medidas cautelares van a dictar? ¿Y con base a qué? ¿No? Entonces sería con base a esta perspectiva de género, pues bueno, sí, es hombre, pero pues él se considera o se reconoce a sí mismo como mujer. Y entonces, bueno, y lo vas a poner en el baño de las mujeres, bueno, en el área de las mujeres y después vas a usar el baño de las mujeres.
y qué van a pensar las mujeres. ¿Sí me explicó? Entonces es una línea muy, muy, muy finita en donde los desafíos de la administración pública pues son enormes. Y por ejemplo, siguiendo en esta óptica, podemos hablar qué sucede con una persona con las mismas situación, o sea, que es un hombre y que él se considera como mujer y está en una prisión preventiva y está obviamente en el área de hombres. Le estamos analizando con perspectiva de género, ¿hay alguna violación de derechos humanos? ¿Ustedes qué pueden hacer en materia administrativa? ¿Qué medidas cautelares pueden imponer? ¿No? Entonces, bueno, esos son los desafíos que ustedes tienen, que ustedes se enfrentan y que hoy en la mañana le hice llegar a la magistrada Flora un manual que tuvo a bien expedir nuestro alto tribunal en el año 2021, me parece, si no estoy mal, y que bueno, que es el manual para juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, en donde ustedes pues van a poder analizar, tiene tanto la parte sustantiva como la parte ya de aplicación, ¿no? De los casos, cuáles casos son, digamos, como como un ejemplo eh, en los cuales se debe, cómo se ha aplicado la perspectiva de género, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares, habla del hostigamiento sexual, acoso sexual y otras formas de violencia en procedimientos de responsabilidad administrativa de personas servidoras públicas, el tema de salud, género y sexualidad, ¿no? Desde un punto de vista de los derechos humanos, en temas de, por ejemplo, el área de educación, el área de salud, el área de seguridad pública, ¿no? Derechos reproductivos, que eso es lo que les comentaba al inicio de esta conversación, ¿no? Eh, cuando estos derechos reproductivos, pues sí, entre otros temas, pues sabemos que las mujeres, cuando estamos embarazadas, tenemos un tiempo que por ley, pues tenemos permiso para no asistir al trabajo y entonces, me imagino que ustedes han llegado a tener algunos casos de mujeres policías, por ejemplo, que son dadas de baja en el servicio porque no presentan los documentos necesarios para que ellas gocen de este tiempo en el tiempo de que están embarazadas, ¿no? Y después el puerperio y el tiempo de descanso posterior a dar a luz y una vez que se incorporan al servicio, el tema, reitero, de los descansos, ¿no? Me parece que se les conoce algo así como que la ley de la silla, ¿no? Que tenemos que proporcionar, o las instituciones tienen la obligación de proporcionar, obviamente, las instalaciones necesarias para que la mujer pueda tomar sus descansos, para la mujer pueda proporcionar la lactancia a su bebé. Y viéndolo desde la óptica de la perspectiva de género, pues también tenemos que aplicar este derecho a los hombres, que me parece que en la actualidad se les da, si no estoy mal, 2 días de descanso después de que su esposa o su pareja haya dado a luz. Y bueno, ¿por qué únicamente 2 días de descanso, no? Son derechos de paternidad también. Entonces, ahí tal vez todavía nos queda un camino amplio por recorrer en tema de los derechos reproductivos con perspectiva de género para los caballeros, ¿no? Entonces, hay áreas de la administración pública que requieren una visión más profunda de perspectiva y aplicación de perspectiva de género para que encontremos ese balance entre igualdad y no discriminación. Entre este tema de derechos reproductivos, también aborda el tema de justamente la violencia obstétrica, que es un tema que desafortunadamente las mujeres hemos sufrido por siglos y que son estos temas que
son estos actos, perdón, en los cuales a la mujer no se le toma en cuenta para llevar a cabo ciertas acciones con su cuerpo. ¿Y a qué me refiero? Cuando, por ejemplo, en los años 70 en México era la familia, se empezó a hablar de la familia pequeña vive mejor, porque ya yo creo que éramos muchos en el país, bueno, no tantos como ahora, pero bueno, entonces se empieza a implementar esta forma de actuar de las autoridades de salud, que a las mujeres al momento de dar a luz se les hacía una cirugía para que ya no pudieran tener, para que no pudieran embarazarse nuevamente, ¿no? Entonces, esa es justamente la violencia obstétrica, cuando a una mujer, sin tomársela en cuenta, se llevan a cabo acciones en su cuerpo al momento de, por ejemplo, de dar a luz, ¿no? Y así evitar que se vuelva a embarazar. Entonces, esta práctica desafortunadamente no es nueva, se llevó a cabo por muchos siglos, o yo creo que más o menos con el siglo XVIII y XIX, cuando la medicina empieza a avanzar un poquito más. Lo cierto es que temas reproductivos, por ejemplo, en la época de los 60 del siglo pasado, es importante reconocer cómo ha avanzado la medicina y el costo que esto ha tenido para la población. La píldora anticonceptiva, al principio, cuando salió a la venta, salió al mercado, desafortunadamente, las mujeres, muchas mujeres perdieron la vida eh, por tomar la pastilla anticonceptiva, porque esta pastilla les generaba eh, cuestiones de problemas con su salud en general. Entonces, el costo de hoy tener métodos anticonceptivos y demás han sido muy caros, muy elevados para la sociedad en general. Y en específico, en estos temas de reproductivos, pues para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, es por eso que por eso nos consideran, o sea, somos consideradas como un grupo vulnerable. Y grupo vulnerable desde varias aristas, porque desafortunadamente hoy todavía es difícil, por ejemplo, en temas laborales, que tengamos los mismos sueldos por realizar las mismas tareas. Y no hablo únicamente de nuestro país, México, hablo en temas de derecho comparado, por ejemplo, todavía en Canadá y en otras latitudes, aun cuando las mujeres tengamos el mismo y llevemos a cabo las mismas tareas, las mujeres tenemos un sueldo inferior. Por ejemplo, el tema de que todavía se nos eh, ubica, ¿no? Como las mujeres como personas que damos mejores cuidados y que por ende tenemos que eh, estar, o nuestras tareas tienen que estar más enfocadas al tema del cuidado familiar, el cuidado de las personas adultas mayores cuando, en lugar cuando ya están en esa situación en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos un instrumento muy importante que se llama la CEDAW, que por ahí tuve la oportunidad de enviárselo a la magistrada Flora, y es justamente este instrumento internacional que habla de las mujeres para evitar, ¿no? La discriminación en cuanto a las mujeres, ¿no? Hablando desde una perspectiva justamente de perspectiva de género, ¿no? Obviamente cuando este instrumento se publica todavía no se permeaba muy bien el tema de perspectiva de género a nivel internacional, pero es un instrumento básico del Corpus Juris Internacional, que es justamente este instrumento que nos habla y que nos refiere de la discriminación que sufrimos las mujeres a través de la historia y que reconoce que desafortunadamente, por ejemplo, la violencia en general que sufrimos las mujeres es justamente discriminación, ¿no? Entonces, tomando esto como un parámetro aplicable de
derecho internacional, ¿ok? Entonces, por ende, nos aplica a los estados los estados-nación que hemos firmado este instrumento internacional. El segundo instrumento internacional que nos aplica es la Convención de Belém do Pará, ¿no? Y esta Convención de Belém do Pará, como ustedes me imagino que saben, pues reconoce el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y los artículos, en particular tercero y sexto, hablan una condición indispensable para el desarrollo, el que vivamos las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, estos instrumentos van abriendo el camino para que en el mundo en general nos ubiquemos o reconozcamos que las mujeres, así como otros grupos vulnerables, hemos sufrido de discriminación y que esta discriminación ha permeado y se encuentra presente en los instrumentos normativos y que por ende es necesario esta perspectiva de género nos permite en particular analizar el derecho aplicable a un caso en concreto desde una óptica diferente. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? ¿Qué es lo que implica? Pues implica análisis de las normas y de las pruebas, supuestos en que se debe de juzgar con perspectiva de género, que como les comento, nuestro primer abordaje a cualquier problema, a cualquier situación que ustedes tengan que decidir, tendría que ser primeramente con esa óptica, esos lentes de perspectiva de género, para encontrar y analizar si es que hay alguna situación de discriminación dentro del caso en particular. Y elementos como, por ejemplo, la construcción cultural de los derechos humanos, o sea, cómo hacemos realidad el acceso a la justicia, porque a los justiciables, porque recuerden, justicia tardía no es justicia. Entonces, a lo que nos invita la perspectiva de género aplicable en el derecho administrativo en particular es repensar también, por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del Estado, pensando en estas asimetrías de poder, contextos específicos en donde estas asimetrías se dan. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de derecho administrativo, contratos, cuando es cuestión de apertura de negocios, cualquier relación que se tenga con el Estado. ¿Cuál es la tendencia que encontramos? Pues bueno, títulos, cuestiones patrimoniales, permisos, negocios, obras. ¿Cuál es la constante en estas relaciones entre el Estado y el gobernado? Pues desafortunadamente encontramos que la mujer está invisible en estas situaciones de relación con el Estado. Entonces, es cuando nos tenemos que poner esas gafas de la perspectiva de género. En temas de, por ejemplo, apertura de negocios, ¿realmente hay alguna política que está ayudando a las mujeres a que se abran más negocios desde la óptica femenina? ¿No? Y no nada más desde esa óptica, de esta relación con el Estado, sino también, por ejemplo, el derecho tributario. La carga que tenemos las mujeres en el tema del pago de los impuestos cuando compramos todos nuestros artículos femeninos, que vaya, además somos un mercado muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos ahí una carga específica que desafortunadamente no permite a toda la población en general tener acceso a esos productos femeninos, ¿no? Entonces, estos temas son los que justamente se tiene que analizar. Tenemos siempre en mente en temas de servicios públicos, por ejemplo, al usuario varón. Ya recientemente, y principalmente en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos en lo que es el metro, pues la distinción entre vagones para mujeres y vagones para hombres, e igual el metrobús, etcétera. Pero desafortunadamente, en muchos servicios públicos, en lo que es nuestra relación con el Estado, por ejemplo, en temas de educación,
¿qué es lo que tenemos que hacer como Estado para estimular que las niñas sigan asistiendo a la escuela? Y no me refiero a niñas que viven en ciudades desarrolladas, sino, por ejemplo, niñas de Chiapas, de Tabasco. Acá ustedes mismos, por ejemplo, las niñas que viven en San Quintín, que desafortunadamente hay una gran diferencia cuando vemos, por ejemplo, niñas que tengan una capacidad diferente, perdón. Desafortunadamente esas niñas van a sufrir una discriminación doble porque esas niñas generalmente no son inscritas en la escuela o no tienen un espacio porque las escuelas no tienen la infraestructura necesaria para que esas niñas asistan, niñas o niños, pero en particular niñas, hay mayor deserción de las niñas en las escuelas con esta situación en particular. Entonces encontramos hay una doble o triple discriminación porque es niña, porque es quizá indígena y porque tiene una capacidad diferente. Entonces, justamente esos son los retos, ¿no?, que nos enfrentamos en el día a día. Y la pregunta a responder es, ¿a dónde están las mujeres en estos conflictos? ¿A dónde encontramos la aplicación de esta perspectiva de género? Y entonces viene la obligación de ustedes, juzgadores en materia administrativa, de justamente conocer estas herramientas de perspectiva de género, ¿no? Entonces, en resumen, básicamente preguntarnos, ¿no? ¿El género es relevante en un caso dado? En un caso en particular que ustedes tengan que conocer? Tal vez sí, tal vez no. O sea, o es sí o es no, ¿no? ¿Cuándo se debe juzgar con perspectiva de género? Como les digo, siempre hay que ponernos esos lentes de perspectiva de género. El caso amerita, la siguiente pregunta sería, ¿el caso amerita un análisis detallado de asimetría de poder? Reitero, por ejemplo, el tema de la relación administrativa de las mujeres en seguridad pública, ¿no? Los descansos que, por ejemplo, una madre tiene que tener por ley, la cuestión de los turnos, ¿no? Que les ponen, me parece que acá en Baja California pues, se ha presentado, pero se ha presentado en todo el país, que las mujeres las mandan al turno, valga decir, al turno nocturno, cuando son madres de familia y que ellas tienen hijos y que el horario que más, digamos, les acomoda sería el turno ya sea matutino o vespertino, porque tienen la oportunidad de mandar a sus hijos a la escuela y que alguien, quizás su mamá o alguien más pueda atender a los niños, pero se complica muchísimo cuando tengan que estar en turno nocturno, siendo madres de familia y teniendo, por ejemplo, niños menores de edad, ¿no? Entonces, en esa situación, pues definitivamente la óptica de la perspectiva de género es imperante. ¿Cuáles son las partes involucradas? Eso es lo que tenemos que ver. O sea, también si es un migrante, es un niño, es un adolescente, es una mujer, es una persona de la tercera edad, que no se le está dando el acceso a la salud de manera que ella lo necesita. ¿Hay asimetría de poder clara o invisible? ¿Hay una norma que se aplica que es aparentemente neutra y realmente no lo es? Entonces, esas son justamente algunas de las preguntas que ustedes se tienen que eh, plantear, ¿no? Por ejemplo, hablando ya lo que es la interacción con la responsabilidad del Estado, ¿aplica una indemnización del Estado? ¿Se generó algún daño al justiciable? ¿Se generó un daño al justiciable por no aplicar la perspectiva de género? ¿Qué tipo de pruebas ustedes pueden aportar, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues bueno, ustedes también tienen la obligación o tienen la responsabilidad, ¿no? De justamente ordenar otras pruebas para que, para mejor proveer. ¿Existe una causa justificada, por ejemplo, en los hechos?
que se presentan, que se analizan, una causa justificada porque, por ejemplo, la mujer policía tuvo que faltar a su turno porque tuvo un hijo que se enfermó y está en el hospital, o ella misma se enfermó y está en el hospital. Eh, Hay opacidad, también los retos aquí, los obstáculos es la opacidad gubernamental, ¿no? Porque generalmente en el procedimiento administrativo, pues la carga de la prueba la tendrá el justiciable, pero ya también nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de ciertas normas que son inconstitucionales y que en el tema de procedimiento administrativo ustedes en algunas ocasiones, en algunos tribunales se siguen aplicando, aun cuando han sido tildadas de inconstitucionales. ¿Por qué? Porque todavía su normativa no está actualizada respecto estos temas, de algunos temas, ¿no? Eh, ¿Qué otros retos tenemos? Pues por supuesto, el tema de las pensiones en materia administrativa. No hay generalmente la perspectiva de género, no se aplica en temas de seguridad social, en temas, el presupuesto insuficiente, ¿no? Y cuando estamos, por ejemplo, ante una situación de vulnerabilidad de derechos humanos a un grupo vulnerable. Eso es otra pregunta que se puede presentar, se puede plantear, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, ustedes por decidir en un procedimiento administrativo. ¿Cuáles son los obstáculos en perspectiva de género en materia administrativa? Pues primero que nada, quitar la inercia del estricto derecho, ¿no? Ustedes pueden, por supuesto, aplicar la suplencia de la queja, sobre todo, por ejemplo, en la causa de pedir, atender la causa de pedir y ordenar las pruebas que sean necesarias para mejor proveer e incorporar a las más mujeres juzgadoras en las instituciones. Eso es necesario, que haya más ahí equilibrio, ¿no? Y bueno, pues en materia probatoria, pues el acto administrativo goza de presunción de legalidad, sí, pero aun cuando goce de presunción de legalidad, ustedes pueden ordenar ciertas pruebas que de tal manera que el ideal de la justicia formal, pues nos acerque a la verdad histórica, ¿no? A través de la recaudación de esas pruebas, en donde se advierta una posible discriminación, básicamente, ¿no? Y de esta manera, pues tratar de perfeccionar las pruebas que se presentan para mejor proveer. Y atendiendo justamente a estos temas, estos preceptos que ya han sido tildados de inconstitucionales por nuestro alto tribunal y a la perspectiva de género en todo momento. No sé si justamente 45 minutos, si tengan alguna duda, algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Quien tenga alguna pregunta puede levantar su mano para intervención. Que ya son 9:30 y a lo mejor ya les estoy aquí, Quiero hacer un desviando. comentario, digo, no me acuerdo dónde levantar la mano aquí en el. Ujú. Sí, adelante. ¿Sí? Ah, Adelante. no, gracias, maestra. Eh, pues comentar ahorita que hice del momento en que la posición donde está uno, en este caso, pues que estamos aquí en tribunal, pareciera que a veces no vemos como casos que puedan entrar en todo este análisis de la perspectiva de género. Sin embargo, cuando está uno empezando a conocer a través pues de cursos, de estas pláticas, realmente hay muchos casos que tenemos que analizar, ¿no? Como dice, me gusta esa palabra que siempre han dicho en esta materia, que pues hay que quitarnos los lentes, ¿no? Con los que estamos analizando Ujú, siempre y ponernos los lentes para analizar con perspectiva de género, que tiene otra visión, tiene otra forma de análisis. Y le digo que pareciera que no, pero realmente estamos conociendo de muchos asuntos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como el ejemplo usted que dice de las mujeres policías. ujú, Efectivamente, tenemos el análisis aquí de a veces de materia de responsabilidad de mujeres policías, entonces a veces ujú, necesitamos conocer el contexto de ujú, esa ujú, mujer policía, ¿no? Que por el hecho de ser mujer, que a veces no sabemos si pertenece a una condición vulnerable,
y así, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención también, estaba platicando aquí con la magistrada Leti, de un asunto muy sencillo que nos llega. Bueno, nosotros somos competentes para conocer de acuerdo de conclusión archivo que dicta la Ujú, fiscalía en aquellos asuntos que presenta una queja a una persona, ¿no? En contra de un servidor ujú, público. ujú, Entonces hay una queja de una persona con una discapacidad motriz. Entonces pone una denuncia vía internet. Entonces le dice, ¿sabes qué? Aunque ella dice que les dice que tiene un problema, una discapacidad motriz, entonces le dice que tiene que ir al módulo, a fin de cuentas, ¿no? Al módulo ujú, personalmente a presentar su queja. ujú, Entonces, cuando analiza la fiscalía el asunto, realmente pues lo analiza, pues, digamos, con los lentes que normalmente estamos viendo, ¿no? Porque le ujú, dice, no, pues, fíjate que el servidor público cumplió con esa obligación porque, pues, a fin de cuentas fuiste a poner la denuncia y, o sea, como diciendo, pues, no pasó nada, ¿no? ujú, ujú. Pero ya No analizando hay decimos, pues no afectación. nomás así, ¿no? Porque hay que ver, pues, la autoridad al resolver tuvo que haber analizado la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenemos Claro. una ley estatal también, Ujú, buscar si hay un protocolo de atención a personas de ujú, discapacidad, porque si no, pues no hay una resolución completa, pues, ¿no? Entonces, ujú, es un ejemplo, ¿no? De cosas que a veces los tenemos así como que de repente no, pero pues claro ujú. que deberíamos analizarlos con esas gafas que comentamos, ¿no? Ese sería mi comentario y muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y fíjese que respecto al tema, me parece que en ciertos procedimientos, bueno, no sé si educativos, yo creo que muy seguramente cualquier interacción con el Estado, para reconocer, o sea, primero se tienen que reconocer que estas personas tienen una discapacidad y para eso tienen que tener casi una identificación que los tilde como con discapacidad y no nada más, en algunos temas no nada más tiene que ser la del Estado que esa sería suficiente, sino que les piden una identificación, un registro a nivel nacional. Entonces, en algunos procedimientos le dicen, bueno, pues si tienes la del Estado, pero para este procedimiento necesito el registro nacional. Ah, caray, pues entonces ahí definitivamente estamos ante un tema de discriminación que todavía nos falta, como reitero, mucho por avanzar. Muchísimas gracias por sus comentarios y espero que pues bueno, una hora o 45 minutos es muy poquito, pero espero que los materiales que les tuve a bien compartir, pues les abonen un poquito más. Yo sé que ustedes son personas muy competentes, muy entregadas a su trabajo y son muy estudiosos, así es de que no dudo que, bueno, la presentación fue únicamente, que les envié fue únicamente como una referencia, pero estoy a sus órdenes, ¿eh? Si hay alguna otra oportunidad de tener otro conversatorio, pues con mucho gusto, porque el objetivo es ese, ¿no? Que ustedes tengan mayores herramientas para poder desempeñar su trabajo de la manera más eficiente posible. Gracias. Magistrada Flora, levantó usted la mano. Sí, muchas gracias. Yo nada más quería comentar que me parece excelente la exposición de la doctora Samantha. Me llama la atención que estamos presentes casi 82 personas que integramos el tribunal, de las que aparecen en pantalla, seguramente en algunos iconos se encontrarán más personas. En el caso de nosotros somos 6 los que estamos aquí, en el segundo piso hay otros tantos, pero quisiera hacer énfasis en 3 aspectos que señaló la doctora Samantha. Una, que necesitamos siempre tener presente la perspectiva de género, que debemos cuestionarnos respecto de los hechos, de las pruebas que existen, de la causa de pedir, de las diligencias para mejor proveer que se pueden dictar. Quisiera rápidamente y sin ánimo de quitarles mucho tiempo. Nosotros tuvimos dos asuntos y creo que es donde tenemos que poner todavía más en materia contencioso administrativo presente esa herramienta que es el juzgar con perspectiva de género. Y lo mencionó mi estimado amigo, al que me da mucho gusto ver, al licenciado José Martín Bravo Mayoral, en temas de responsabilidad patrimonial del Estado. Sabemos que en esa materia es
en sede administrativa donde se deben desahogar pruebas, donde deben de suplir deficiencia, donde deben llegar de una manera exagerada al conocimiento de la verdad. Nosotros tuvimos 2 asuntos en materia de responsabilidad patrimonial, donde la autoridad desechó esas solicitudes de pago de indemnización por ese tipo de responsabilidad. A la hora de estar examinando los 2 asuntos, uno lo resolvimos porque nos enfrascamos en cuanto a que si había negativa ficta, no había negativa ficta, si realmente había presentado la demanda en tiempo, la solicitud ante la autoridad administrativa. Finalmente declaramos nulidad y ordenamos que admitieran esa solicitud de pago de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Pero llega un segundo caso, empezamos a examinar ese caso y desde que lo vimos, nos dimos cuenta que ahí se tenía que juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque era una indemnización que pedía una madre en razón de que le retuvieron sus menores hijos, hubo una queja, y durante el tiempo que estuvo los pequeños bajo la guardia y custodia del Estado, uno de ellos falleció. Ah, caray. Justamente le regresan a los niños a la mamá, y entonces sí empezamos a ver que sí había necesidad de ponernos esos lentes y de examinar que realmente había necesidad de juzgar con perspectiva de género, aún para efecto de examinar única y exclusivamente el acto impugnado, que era el desechamiento de la solicitud presentada ante la autoridad administrativa. Ahí había que juzgar con perspectiva de género porque se trataba de una mujer, era una madre soltera, había que juzgar con perspectiva de niñez porque había niños involucrados, tanto los menores hermanos que habían perdido a su hermano, como respecto del niño que había fallecido. Había que juzgar con perspectiva en materia de hermandad, Sí. otros aspectos todavía que nos empezamos a involucrar. Terminando de estudiar el asunto, recordamos el otro expediente que habíamos resuelto con anterioridad, donde se trataba de de un desechamiento, de una responsabilidad patrimonial del Estado. Pero no fue hasta que resolvimos el segundo asunto que nos dimos cuenta que con relación al primero, también había necesidad de juzgar con perspectiva de género. Eran un grupo de casi 90 personas que estaban reclamando una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivado de una actividad irregular que consistía en que se habían dado unos deslaves derivado de una no buena colocación de la tubería en ese predio. En ese momento, cuando ya habíamos juzgado el segundo asunto, nos dimos cuenta que en el primero, si hubiéramos examinado con esos lentes que señala la doctora, si nos hubiéramos hecho las preguntas que señala la doctora, si hubiéramos examinado las pruebas que ofrecían dentro del procedimiento, nos hubiéramos dado cuenta que había personas de la tercera edad, mujeres, que había niños, que había personas con discapacidad, pero no nos dimos cuenta hasta que vimos el segundo caso. Entonces, siento que parte de lo más valioso, por no decir todo es valioso en la exposición que nos hace la doctora Samantha, pero creo que vale la pena hacer énfasis en esa necesidad de que nos desprendamos del prejuicio o de la preconcepción de que en materia administrativa no se da la perspectiva de género. Tenemos que darle oportunidad al justiciable de que nosotros utilicemos esa herramienta, nos hagamos esa pregunta, y si derivado de esa pregunta llegamos a la conclusión de que no es necesario, pues fabuloso. Sí, claro. Y ahora tenemos una lista de verificación. Está firmada la demanda, está presentada en tiempo, tiene interés jurídico, ofrece pruebas, etcétera, etcétera. Ah, pues dentro de esa lista de verificación tenemos que hacer otra ahorita por el momento en que nos encontramos, que estamos aprendiendo a ponerlo con letra roja y subrayar. Ya nada más para terminar, quisiera comentar, doctora, creo que su plática, su conversatorio nos deja 3 puntos sumamente importantes.
Uno, la perspectiva de género desde el ámbito personal. Flora, Karina, José Martín, Juan, Jessica, Norma, etcétera, etcétera. A todos nos deja en lo personal ese aprendizaje. Segundo, en materia de lo que es el procedimiento administrativo, como se debe dar en sede administrativa. Y pero, ¿cómo debemos asumirlos en el motivo por el que nos encontramos reunidos aquí el día de hoy? Tenemos que aprender a juzgar en materia administrativa con perspectiva de género para cumplir con los postulados que establece el artículo 1 y el 17 constitucional. Muchísimas gracias y ya la conferencista es usted, doctora. Me quedo callada. Muchas gracias, Karina. Gracias, magistrada. Tenemos un comentario en el chat de la licenciada Dajana Jocelyn Cruz Grimaldo. Señala la gran importancia de desprender esa mala idea de guerra entre hombres y mujeres. La finalidad es buscar la igualdad de género, no buscamos dejar de proteger a otros grupos. Sin embargo, en los tiempos actuales estamos en constante lucha contra esas lagunas en nuestros ordenamientos que venimos arrastrando de generaciones pasadas en los que no tenían esta visión de protección a otros sectores. Gracias por su tiempo y facilidad de comunicar sus conocimientos. Mensaje para nuestra expositora. No sé si alguien más quiera intervenir. Licenciada Ontiveros. No, ya no, ya nada más es si me diera oportunidad y tomando la palabra, creo que Dana tiene razón. No se trata de que haya una lucha entre hombres y mujeres. No. Simplemente tenemos que tomar en cuenta que históricamente ha habido una diferencia Exactamente. y esa diferencia es lo que ha originado que se dé esa lucha. Pero a final de cuentas, si nosotros examinamos también, tratándose de los hombres, hay situaciones en donde ellos se encuentran Situación de vulnerabilidad. discriminados o tratados de una forma no igualdad, conforme igualdad sustantiva. Por ejemplo, la doctora lo mencionó y ahora sí que, perdón, doctora, a los padres 2 días para que puedan estar con sus hijos. En el caso de las guarderías, a una mujer se le da la oportunidad de que lleve a cabo su incorporación a un centro donde cuidan a los niños, que ahorita no me acuerdo, guardería, pero en el caso de los hombres es más difícil que lo puedan dar, tratándose de asuntos en donde un hombre es violentado, tiene la inquietud de que no debe acudir porque se van a burlar en su pueblo, en su casa, las personas que los van a atender. O sea, fíjense la trascendencia de que estamos el día de hoy aquí y fíjense que esa trascendencia viene más que nada en función de esa obligación que tuvieron que imponer el legislador local a través de la ley de Ariela. O sea, estamos aquí hoy Por la el ley de Ariel. 90% por voluntad propia, pero hay un 10% que viene porque la ley ahora lo obliga a que se tiene que capacitar. Las instituciones, que no es el caso de la de nosotros, que tienen que capacitar, que tienen que sensibilizar, que tienen que profesionalizar, que tienen que certificar. El ejemplo bonito de esto es lo que comentó el licenciado José Martín. Los asuntos que le llegan tratándose de policías, los que nos llegan tratándose de pensiones, el derecho administrativo, los actos administrativos, estamos acostumbrados históricamente a pensar que son fríos, que la imparcialidad implica no me voy a inmiscuir, no voy a buscar diligencias para mejor proveer. Y esa parte ya está rebasada, ya está superada. El que no se suba al barco se va a quedar atrás y lo van a empezar, le puede generar una responsabilidad administrativa. Ya nosotros como juzgadores, de acuerdo con otras leyes que son generales,
también podemos incurrir en, Así es. en responsabilidad patrimonial. No lo vemos, no lo queremos saber, somos como el avestruz, mientras mi cabeza no lo vea, no Ujú. importa que el resto de mi cuerpo lo sepa, ¿no? Entonces, Así es. ahora sí, ya me quedo callada y le cedo el uso de la voz a la doctora. Doctora, mil disculpas. No, no, al contrario, magistrada, usted lo expone de manera magistral. Sí, la discriminación desafortunadamente no es únicamente hacia las mujeres y grupos vulnerables, también los hombres sufren mucho este tema y poco lo observamos y poco lo analizamos. Yo lo único que me queda es invitarlos a reconocer que, como bien se ha comentado aquí, hombres y mujeres todos somos necesarios. Nuestro conocimiento es necesario, nuestro trabajo es necesario en sociedad, en la familia. Cuidemos la familia, protejamos la familia, porque ese es el centro original de la sociedad. Es ahí donde los valores se transmiten hacia los menores, hacia los niños y niñas y adultos, niñas y niños y adolescentes, perdón, y no estamos en guerra, no, nos necesitamos unos a otros. Igualdad y no discriminación no quiere decir que unos valgamos más que otros. Todos valemos igual por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos dignidad humana, no importando nuestra condición de color, de sexo, de condición física, etcétera. Todos somos iguales, todos reconocemos que tenemos esa dignidad. Tratemos a los demás como quisiéramos que fuéramos tratados y vivamos, digamos, tratando de estar en armonía y atendiendo ustedes, por ejemplo, en lo particular, este tipo de perspectivas, incorporándolas a su diario acontecer. Y pues bueno, mis mejores deseos para todos ustedes. Gracias por estar presentes, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. A nombre del presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, el magistrado Guillermo Moreno Sada, queremos expresar nuestro agradecimiento por su excelente disertación en este conversatorio. Su exposición ha sido muy enriquecedora y nos brinda herramientas fundamentales para consolidar una justicia administrativa imparcial y con perspectiva de género. Y me voy a permitir compartir este reconocimiento como muestra de nuestra gratitud, que Ay, lo muchas haremos en este gracias. momento de manera virtual y se lo haremos llegar de manera física posteriormente. Este reconocimiento que dice a la letra, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California y la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social otorga el presente reconocimiento a la doctora Samantha Gabriela López Guardiola por su valiosa participación como disertante en la conferencia conversatorio Imparcialidad real e igualdad sustantiva, juzgar con perspectiva de género, dirigida al personal del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa el día 22 de abril de 2026. Firman el magistrado presidente del tribunal, Guillermo Moreno Sada, y la magistrada Flora Aguilés Robert, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión Social del tribunal. Muchas gracias, doctora, Muchísimas por gracias. compartir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Estoy a sus órdenes. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Antes de Gracias. despedirnos, nada más antes de despedirnos, quisiera agregar algo. Doctora, ¿queda usted comprometida para una próxima plática? Ya nos pondremos de acuerdo más adelante y comentarles a todos que en mayo ya está programada otra plática también sobre materia de perspectiva de género y en junio también. Entonces, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos Gracias. y nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, doctora. Gracias. Infinitamente gracias. Gracias a sus órdenes. Bye bye.